Muy buenas tardes con todos. Muy buenas tardes. Estamos ya en la semana 2 del curso taller de elaboración de tesis. ¿Se está escuchando bien? Sí, doctor, buenas Sí, tardes. doctor, sí, se escucha bien. Sí, se la escucha, doctor. Sí, doctor, buenas tardes. Escucha bien. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Gracias por la respuesta, por interaccionar, los que están usando el audio, los que están usando también el chat. Muy buenas tardes con todos. A pesar de los momentos difíciles que pasa el país en este día, vamos a continuar con la actividad programada para esta tarde, la semana 2 del taller de elaboración de tesis. La semana 1, el tema fue búsqueda avanzada y se les brindó plantillas en PowerPoint con más de 5 o 6 ejemplos de los 8 pasos de una búsqueda avanzada en PACMEX. A esta altura, ya todos ustedes deberían saber cómo se hace la pregunta de investigación con los 5 componentes de una buena pregunta de investigación y si la pregunta de investigación cumple con los criterios FINER, ¿sí? De factibilidad, de interesante, novedoso, ético y relevante. Entonces, muy importante que todos a esta altura, la semana pasada dimos ejemplos de cómo debe ser una buena pregunta de investigación, con sus componentes de signo de interrogación, 1, 2, relación de dos variables, variable 1, variable 2, 3, población de estudio o unidad de estudio, 4, lugar o institución donde se desarrolla la investigación o se piensa desarrollar, y 5, tiempo o periodo de estudio. Esas 5 características deben tener una buena pregunta de investigación. Esta semana, la segunda semana, vamos a ver el tema prioridades de investigación en salud. Y es muy importante que ustedes identifiquen sus temas de investigación, su problema de investigación, su pregunta de investigación y con qué prioridad está vinculado, ¿sí? Van a trabajar ahí con una ficha práctica, así que lo importante es desarrollar competencias prácticas. Esta tarde tenemos el gusto de saludar al equipo de docentes que se encuentran conectados. El doctor David Labán Quirós. ¿Qué tal, David? Buenas tardes. Dale, doctor. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Doctor Iván Hernández Patiño. Adelante, Iván. El doctor Erickson Gutiérrez. Parece que Iván tiene problemas de conexión. Doctor Erickson Gutiérrez. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes con todos. ¿Cómo estás, Erickson? El doctor John Longa. Buenas tardes, doctor Johnny. Buenas tardes con todos ustedes, muchachos. Gracias, doctor Longa. Doctor Manuel Oaiza. Y el doctor Willy Ramos. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo están? Buenas tardes, doctor Johnny. Buenas tardes ¿Cómo a están? ¿Cómo todos. están todos? Muy bien. Un gusto realmente que nos acompañen. Ya tenemos en este momento más de 48 estudiantes conectados. Y esta tarde, como está programado, el doctor Manuel Loaiza Alarico, profesor de la Facultad de Medicina Humana, eh, epidemiólogo, ¿no es cierto?, con maestría y doctorado, quien es docente investigador del Instituto de Investigaciones en Ciencias Biomédicas, con experiencia en diversos cargos en el Ministerio de Salud, y por supuesto, miembro investigador de nuestro instituto, quien tendrá el teórico de prioridades de investigación en salud a nivel nacional y a nivel de la Universidad Ricardo Palma. Adelante, doctor Manuel Loaiza. Gracias, doctor Johnny. Vamos a iniciar la. Hola, ¿cómo están? Vamos a iniciar la presentación del día de hoy acerca de las prioridades de investigación en el Perú del CONCITET, el INES, Salud y la Universidad Ricardo Palma. Una de las primeras preguntas surge: ¿para qué investigar?
Investigar permite generar bienestar a la humanidad, incrementar el conocimiento y hacerlo accesible a través de las publicaciones científicas, formular nuevas teorías o modificar las existentes a través de las nuevas metodologías y técnicas que permiten el diagnóstico, tratamiento, encontrar alternativas nuevas que permitan tener una mayor sobrevida a los pacientes. ¿Para qué investigar? Para solucionar problemas de la comunidad, medio ambiente, individuo, que se generen estrategias, sobre todo en la prevención, ¿no? En el control, tratamiento y rehabilitación, mejorar la realidad existente a través de estas condiciones que se van desarrollando, la interacción entre las personas, el ambiente y lo que son los agentes, la teoría epidemiológica, que permiten nuevos conceptos, la aparición de nuevas enfermedades, que permite a través de la investigación generar, conocer nuevos aspectos de enfermedades emergentes, por ejemplo. Permite crear nuevas tecnologías y estimular para la actividad intelectual creadora a través de pensamiento científico. El objeto de la investigación es la búsqueda intencionada de conocimientos o de soluciones a problemas en forma científica, filosófica, socioeconómica, técnico-industrial, entre otras, dependiendo el área de investigación en la cual nosotros estamos participando. La investigación en salud es muy importante porque esta es esencial para el diseño e implementación de herramientas para la salud, para hacer intervenciones políticas y servicios que permitan mejorar estrategias, técnicas, herramientas en la detección temprana de enfermedades o en el tratamiento, en la rehabilitación de las mismas que conversamos al inicio. También es importante para el mejoramiento de los niveles de salud de una población, ¿no? Que está estrechamente correlacionada con los resultados de investigaciones en causalidad de enfermedades, elaboración de medidas profilácticas y recursos terapéuticos. Por ejemplo, cuando hay una enfermedad es importante conocer estos famosos factores de riesgo, que son los que tienen un alto grado de correlación con la presencia de enfermedades y su severidad. Conocer rápidamente a través de estudios epidemiológicos permitirá ver cuál de estos factores son los que tengo que comenzar a través de una comunicación de riesgo, tratamiento, prevención temprana. Investigación en salud es un indicador de bienestar y desarrollo alcanzado por una sociedad y del reconocimiento de la importancia al ser humano. La investigación en salud es un proceso para obtener conocimientos sistematizados, ordenados y sobre esto ir tomando decisiones y nuevas intervenciones o propuestas a desarrollar acciones en salud. Es un proceso para desarrollo de tecnologías, por ejemplo, el tema de las vacunas, ir viendo nueva generación de vacunas o técnicas operatorias, entre otras. También permite el diseño de políticas y estrategias. Eso es muy importante porque las políticas públicas deben estar basadas en investigación, ¿no? Deben estar basadas en evidencia para generar actividades que realmente generen un impacto y se logre mejorar la salud de la población. Y también permite crear evidencias, ¿no? El generador de conocimiento permite generar el conocimiento necesario que se vuelve indispensable para tomar decisiones. Y todo esto es con el objeto de mejorar el estado de salud de individuos o grupos y reducir las inequidades en salud. Toda perspectiva en ciencias de la salud atiende 4 órdenes de problemas. El tema de salud en primer lugar, para ver la normalidad de la persona cuando se diferencia entre la normal o anormal. El tema de la promoción, el tema de la enfermedad cuando ya está la patología, cómo es, qué características tiene, qué cuadro clínico, la curación, qué tratamiento, cuál es mejor para una enfermedad, y la preservación o prevención. Entonces, estos 4 aspectos son los que la ciencia usualmente para el tema de investigación los divide y puede uno hacer diferentes aportes a lo que son estos temas de la salud. Entonces, cuando hacemos investigación podemos encontrar diferentes condiciones como lo que ven ustedes acá,
desde condiciones de salud, monitoreo epidemiológico, diagnósticos situacionales, por ejemplo, para ver estas características e interacciones de los determinantes de la salud, sobre aspectos biológicos, sobre estrategias sobre problemas de salud, factores de riesgo, exposiciones, determinantes, problemas éticos en la investigación. También uno puede investigar, ¿no?, sobre estos conceptos importantes cuando se trabaja en muestras con población humana o con seres animales. Eh, También en recursos humanos y otros agentes claves que permite identificar algunas brechas, cuellos de botella en los sistemas de salud, la parte biomédica para crear nuevos productos o tecnologías como medicamentos, vacunas, medios diagnósticos, entre otros, en ciencias sociales y conductas aplicadas a la salud para ver comportamiento, ¿no?, ante una nueva propuesta, una nueva tecnología, una nueva vacuna, cuál es el comportamiento y el colectivo social, el conocimiento y la actitud frente a una nueva propuesta, en políticas de salud y determinantes importantes para ir reduciendo brechas, sobre todo de inequidades. Entonces, la educación en el Perú está poco desarrollada tanto a nivel académico como en el sistema de salud. Me refiero a este poco porque esta es una información ya de hace unos 5 años, pero es cierto, a pesar de que hemos hecho algunos cambios importantes, todavía existen brechas si comparamos con otros países, ¿no? No se impulsa la investigación como política de Estado. Tenemos a un CONCITET, pero aún así las políticas de investigación siguen siendo todavía muy débiles. Inversión muy baja en la investigación. Los presupuestos sí son insuficientes para los diversos temas de investigación. Por eso hay baja investigación en salud. Por ejemplo, cuando se tenía antes que el residentado médico, todos los residentes tenían que hacer una tesis. Sin embargo, ahora se ha dejado solamente a un protocolo. Entonces, esto genera más baja investigación que podría servir para generar nuevos conocimientos. Recurso humano poco capacitado, sobre todo en el tema de aspectos estadísticos o bioestadísticos, ¿no?, que hace difícil plasmar la metodología o un resultado mucho más coherente en el proceso de investigación. Deficiente rigurosidad en la realización de la investigación y escasa difusión de los estudios realizados. Es importante que los estudios que se hagan tienen que ser difundidos, conocidos, para que genere adherencia a lo que se está haciendo. Los objetivos de la política de investigación en salud, de acuerdo a la OPS, están basadas en 6 parámetros importantes: en la calidad, en la gobernanza, los recursos humanos, las alianzas que deben existir, los estándares y las repercusiones que podrían ocasionar. Entonces, dentro de esta propuesta hay enfermedades que son prioritarias, otras que se han vuelto a reatender, y cada uno de los países tiene ciertas particularidades que hace que cada país tenga una política de investigación, una prioridad diferenciada. Uno de los temas importantes en la OPS es el tema de la política de investigación, y esto permite facilitar la creación de sistemas nacionales sólidos de investigación sanitaria, respaldado por equipos multisectoriales, ¿no? Tampoco es orientar a que se inicie estos temas de investigación, bioética, y que los consejos de ciencia y tecnología de los países puedan activar estos líneas de investigación que permitan generar datos nuevos acerca de enfermedades que existen en su país. Los países pueden colaborar eficazmente, ¿no es cierto?, con aliados e instituciones externas que impulsen estos programas nacionales. Es decir, la cooperación permite traer especialistas u otras personas que tienen mayor bagaje y conocimiento en un tema particular, que permita dar una reorientación a los temas de investigación y a las metodologías que usan en su país, que puede generar un cambio sustantivo en identificar nuevos problemas y soluciones prácticas en el país que vienen a visitar. Vamos a comenzar con las prioridades de investigación, y vamos a hablar primero ahora del CONCITET, a través de los programas nacionales transversales de ciencia, tecnología, innovación y tecnología, que está de 2016 al 2021, y
tiene que ver justamente con estos programas que gestionan, supervisan y promueven las actividades, ¿no?, del país, pero propias del área temática, integrando a los actores que forman parte de ellas. Es decir, se ha subdividido en diferentes áreas, de manera que esta líneas de investigación tienen que ver, digamos, con muchos actores, como vemos acá. El programa de ciencia y tecnología tiene que ver con diferentes actores que necesitan o están interactuando de forma permanente en diversos sectores, y el CONCITEC toma estos pilares como punto de partida para iniciar la investigación, ¿no?, en diferentes áreas. Dentro de grandes desafíos están, como ven ustedes ahí, a varias líneas de acción, pero algunas importantes. Tenemos seguridad alimentaria, por ejemplo, como un tema principal y que va a generar algún problema en la alimentación. Salud y bienestar social, adaptación al cambio climático, ¿no? Estos tres, por ejemplo, son datos muy importantes de las líneas y desafíos nacionales que se están identificando para las investigaciones en salud. Dentro de estos desafíos, cuando se hace la priorización, un tema importante de estos radica en el ítem de salud y bienestar social, por ejemplo, ¿no? Y esto tiene que ver con salud y enfermedad, y el tema de seguridad alimentaria, el tema de ambiente sostenible y la competitividad y diversificación industrial. Son las 4 áreas de acción, digamos, importantes para el CONCITEC con los que se priorizó. Dentro de estas definiciones, para el tema de salud y bienestar, implica la generación de sistemas de salud modernos y accesibles que aseguren una población sana, lo cual lleva a una calidad de vida plena y digna en un país con índices de desarrollo humano todavía muy bajos. Entonces, eso está orientando netamente a la organización de los servicios, a nuevas alternativas y propuestas de la capa simple, capa compleja, de lo que es el atención, pero basada en la territorialidad, por ejemplo, ¿no? A través de esta propuesta que tenemos como las RIS, las redes integradas en salud, y cómo estas deberían articular para el intercambio prestacional, y así lograr en forma escalonada que la población esté cubierta a través de una permanente supervisión de médicos de familia que están integrados en las comunidades y el establecimiento de salud. Dentro de esto tenemos un programa nacional transversal de ciencia y tecnología ambiental, y su línea de acción, por ejemplo, son 4 puntos: la vulnerabilidad climática y cambio climático, la calidad ambiental, los ecosistemas, recursos naturales y la gestión de riesgos, ¿no? Y dentro de estos, por ejemplo, encontramos todo lo que son el tema de contaminación, importante en el recurso, ¿no?, de salud, para poder identificar poblaciones que pueden estar afectadas a esto. Dentro del programa transversal de ciencias básicas, tenemos 4 áreas: biología, química, física y matemática, de las cuales en biología tenemos, por ejemplo, biología molecular y celular, ¿no es cierto?, acerca de la interacción de estos nuevos patógenos que existen, o la forma de que producen la enfermedad, ecología y conservación, genética y bioquímica, microbiología, inmunología, zoología. Ahora, en el área que tenemos de biotecnología, se han priorizado 4 áreas: mejoramiento animal y vegetal, microorganismos, moléculas y salud animal y vegetal. Y en este último, de salud animal y vegetal, tenemos el tema de vacunas, por ejemplo. Qué importante es que el país comience a producir vacunas, como lo que ha hecho Cuba, ¿no? Durante este periodo de pandemia ha creado su vacuna contra COVID, que se llama Soberana. Entonces, igual el país puede generar vacunas, y la idea es que tengan tecnología suficiente para poder hacerla. También puede identificar pruebas de diagnóstico para plantas, animales y humanos, por ejemplo. El tema de reconstrucción de tejidos, importante en grandes procesos, por ejemplo, para quemaduras de extensa área, que podría ayudar mucho a la regeneración celular en corto tiempo.
Bien, ahora vamos a pasar a las prioridades del Instituto Nacional de Salud, que son parte del Ministerio de Salud. Estas prioridades nacionales de salud son necesidades de investigación priorizadas en base a los problemas sanitarios que existen en ese momento que se hizo la propuesta de estos lineamientos. Este permite orientar los recursos disponibles a fin de desarrollar investigaciones en función a los problemas sanitarios priorizados. Estas como surgieron, estas surgen en un proceso técnico participativo donde hay intervención de los gobiernos regionales, locales, nacional, y a través de estos consensos se logra tener este alineamiento de acuerdo a la percepción de cada uno de los que participaron. Este comprende a muchos actores que permite identificarlos previamente para que puedan participar y dar un valor a cada uno de los puntos que están siendo discutidos y hacer la priorización que se va a ver a continuación. Es importante recordar que estas prioridades nacionales permiten generar conocimientos y tecnologías en salud. Es importante por eso desarrollar estos lineamientos en el país y poder formularlos. Es importante continuar también para qué investigar, ya lo comentamos, para comprender mejor y aportar soluciones a los problemas de la salud individual y colectiva. ¿Y por qué investigar? Porque se requiere de políticas, estrategias y soluciones innovadoras basadas en la evidencia científica. Las líneas de acción priorizadas por el INS son 11. La primera es accidentes de tránsito, luego cáncer, tenemos enfermedades metabólicas, ¿no es cierto?, y cardiovasculares, tenemos infecciones respiratorias y neumonía, la quinta, infecciones de transmisión sexual y VIH-Sida, la sexta, malnutrición y anemia, la séptima, enfermedades metabólicas y zoonóticas, la octava, salud ambiental, la novena, salud materna, perinatal y neonatal, la décima, salud mental, y la 11ª, tuberculosis. Si vemos cada una de ellas y cómo se van comportando, tenemos diferentes estrategias que vamos a ir viendo. Por ejemplo, dentro de lo que son las prioridades para el tema de accidentes de tránsito, tenemos diversos ítems, ¿no?, que ustedes pueden apreciar. Tenemos acá, por ejemplo, el tema de magnitud y distribución geopolítica en los accidentes de tránsito, ¿no? Tenemos también como prioridad las determinantes sociales y culturales de las conductas de los conductores y peatones, que son muy importantes en los procesos de accidentes de tránsito. Identificación de factores relacionados al vehículo, entorno y señalización, por ejemplo, como las causales. Oportunidades de intervención y atención prehospitalaria rápida, a ver, el SAMU, bomberos. Elaboración e integración de los sistemas de información de accidentes. Efectividad de las evaluaciones médico-psicológicas, impacto en las políticas de transporte público. Todo esto están orientados sobre todo en la estrategia de la matriz Haddon, que es una matriz que se creó en la Universidad Johns Hopkins para ver el accidente en el antes, durante y después, y en el momento, o sea, el conductor, el tema del auto y el tema del entorno donde manejan. Con este cuadro de 3x3 permiten identificar estas estrategias, que lo que hace es buscar a cuál se deben al entorno, por ejemplo, señalización, el tema de rompemuelles, el tema de poner, por ejemplo, algunos anuncios luminosos, entre otros, que permita señalización en la pista, que permita dar información suficiente al que maneja para tomar las medidas correspondientes. O también referentes a la persona, ¿no? Como hemos visto, el colocar cinturones de seguridad, el alcohol en sangre, el cansancio, la alimentación
abundante cuando se maneja, que puede generar sueño, entre otros factores. El segundo punto de investigación, que es cáncer, están sus prioridades: la magnitud, distribución, sobrevida e impacto económico, social e individual, ¿no es cierto?, y su discapacidad de cáncer en el Perú, con todas las patologías que existen y los grados. Es importante conocer estas enfermedades de cáncer en el país. Hay que también identificar las determinantes endógenos, exógenos y su interacción que contribuyen en el desarrollo del cáncer, condiciones del sistema de salud, ¿no es cierto?, y el diseño y validación e implementación de tecnologías. ¿Para qué? Para la promoción, la prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos en la lucha contra el cáncer. Acá lo más importante es en el tema general de identificar, ¿no?, en qué fase está. Tenemos estrategias. Si aplicamos la historia natural de la enfermedad, encontramos la prevención primaria, que es la detección, ¿no es cierto?, temprana, es la detección, digamos, es la promoción. Viene luego la prevención secundaria o detección temprana a través de pruebas de screening, y luego la rehabilitación cuando ya está la enfermedad y cómo se pueden recuperar los pacientes. Entonces, estas enfermedades, que son diversas, diferentes factores, diferentes sistemas, son importantes por el tema de los costos sociales, sobre todo de la atención médica del salud. El tercer punto, tenemos las enfermedades metabólicas y cardiovasculares, que están asociadas sobre todo a nuestro perfil demográfico, que ha ido cambiando notoriamente. Tenemos un perfil ahora que ha ido cambiando. Nuestra pirámide está abajo estrechándose, están incrementando el grupo de los adultos, y adultos mayores se incrementan cada vez más. Esto origina cambios y trastornos metabólicos, por lo cual es importante ver la magnitud y distribución de las enfermedades crónicas, cardiometabólicas, factores de riesgo y complicaciones. Hay que identificar conocimiento de los determinantes biológicos, sociales, culturales, ambientales, que hacen que estas personas no detecten tempranamente la enfermedad, y cuando ya entran a una enfermedad no transmisible, es muy más complicado recuperarlo, y con las secuelas que conllevan estas. Desarrollo y evaluación de intervenciones y terapias, importante en los países, para identificar políticas públicas que se pueden aplicar tempranamente. Estudio del impacto económico y social, ¿no? ¿Cuánto cuesta una enfermedad o una secuela? Por ejemplo, un paciente que tenga una enfermedad metabólica o cardiovascular. ¿Cuántas horas de trabajo perdido u otras que se pueden generar? Evaluación del proceso de implementación, efectividad e impacto de las intervenciones para la promoción de la salud, prevención, diagnóstico, tratamiento, entre otros. El cuarto tiene que ver con infecciones respiratorias y neumonía. Es una patología muy frecuente, una de las primeras causas en consulta externa. Entonces, siempre existen este problema. Tenemos que ver acá los estudios sobre la magnitud de la morbilidad y mortalidad de la neumonía y su distribución geográfica, cómo están las áreas, la edad, los grupos étnicos que tengan esas características de enfermedad respiratoria. Hablamos de influenza, neumonía, el COVID también entraría en este rubro, por ejemplo. Estudio de saturación de oxígeno y frecuencia respiratoria normal, para poder identificar estas características en nuestro país de las personas. ¿Cuándo podría yo decir los términos de neumonía, usando otras técnicas como la que se hacían, por ejemplo, en estrategias sanitarias del programa Subsida, que existía hace mucho tiempo y que tenían que ver con datos mínimos, pero valiosos para la detección temprana de neumonía en personas que no eran especialistas? Estudios sobre etiología y patrones de resistencia antimicrobiana. Se ha visto actualmente que existe un incremento de resistencia bacteriana por el uso indiscriminado, ¿no es cierto?, de antimicrobianos. Entonces hay que ver cuánto uso están haciendo de esto, que al final genera una resistencia que complica más el tratamiento. Hay que ver estudios sobre factores biológicos, sociales y ambientales del entorno de los pacientes. Estudios sobre automedicación y uso racional de antimicrobianos, ¿no? Como les comentaba, un tema principal para ver cuál realmente existe el uso y cuánto de estos
personas que ya se complican han tenido tratamiento previo por automedicación. Y evaluación del impacto de las intervenciones para reducir las iras y las neumonías, ¿no? En población, sobre todo susceptible, menor de 5 años y mayores de 65. El quinto punto tiene que ver con infecciones de transmisión sexual y VIH, ¿no? Aquí hay que ver estudios de resistencia antimicrobiana, determinantes de la transmisión del ITS y VIH en población en situación de vulnerabilidad, factores asociados al acceso a servicios de salud, ¿no? Por ejemplo, el uso del paquete de carga, que genera una mayor sobrevida a los pacientes, articulación de los diferentes niveles de atención para el manejo de pacientes con coinfección, por ejemplo, TB-VIH, que es una coinfección muy frecuente en estos pacientes, e implementación de nuevas intervenciones de prevención, detección de pruebas rápidas, screening, tratamiento, ¿no es cierto?, atención, entre otras que se puedan hacer. El número 6 está referido a malnutrición y anemia. Saben ustedes que es un problema general, que es prácticamente el último quinquenio se ha comenzado a trabajar sobre este tema. Que tiene que ver con los temas de anemia y nutrición. Tenemos que ver acá los estudios de biodisponibilidad, capacidad y calidad de servicios de salud y agentes comunitarios. También hay que ver estudios sobre las representaciones sociales sobre malnutrición y anemia, factores que intervienen en la adherencia a la suplementación ferrosa en niños, desarrollo y evaluación de tecnologías innovadoras y metodologías para el abordaje de la malnutrición y la evaluación de procesos, resultados e impacto de las políticas públicas, por ejemplo, estas estrategias. En cuanto al 7, que son enfermedades metaxénicas zoonóticas, son enfermedades que actualmente existen en el país, sobre todo distribuidas en forma permanente. Asimismo, también encontramos estudios de comportamiento de vectores, desarrollo de estrategias innovadoras para mejorar la vigilancia y control de vectores, el desarrollo de estrategias sobre cambios de comportamiento y estudios de implementación de la ciencia para prevención y control de enfermedades metaxénicas y zoonóticas. Doctor Loaiza, no se le escucha. No se le escucha, doctor. Hola, ¿ahora sí me escuchan? Ahora sí, ahora sí. Voy a compartir. Sí, no sé qué pasó. Ok, ahora sí. En el punto número 8, salud ambiental y ocupacional, también hay varias líneas de investigación. Como prioridades tenemos el diagnóstico situacional de poblaciones y trabajadores expuestos a factores de riesgo ambiental y ocupacional, identificación de factores de riesgo y sus determinantes sociales que afectan a la salud. Hay que ver el desarrollo, evaluación de proceso y evaluación de impacto de estrategias, planes y programas para controlar los factores de riesgo ambientales y ocupacionales que en el marco de lo que es el tema salud ambiental implica bastantes problemas en salud, sobre todo ahora por temas de contaminación o afectación a los trabajadores de salud, como hemos visto durante la pandemia COVID-19. En cuanto a 9, salud materno, perinatal y neonatal, una estrategia que ha venido trabajando más de 20 años. Tenemos que evaluar las causas, determinantes y repercusiones de muerte y mortalidad neonatal. El tema de magnitud, transición y distribución, así como causas y determinantes y repercusiones de la morbilidad materna extrema y mortalidad materna perinatal, incluyendo edades extremas, implementación, desarrollo y evaluación de intervenciones o programas para la prevención y control de la muerte y mortalidad materna, perinatal y neonatal que se implementan en el país
y que tenemos ya bastantes experiencias sistematizadoras acerca de estas estrategias que se han venido desarrollando durante estos años. El número 10, salud mental, es un tema importante. Recuerden que la primera carga de enfermedad es salud mental. Tenemos que ver acá el estado de salud mental negativo y positivo de la población peruana según etapas de vida, factores asociados a la depresión, violencia, conductas adictivas, psicosis y demencias, que ha habido incrementos en momentos difíciles o críticos de la población peruana. Dinámica estas determinantes sociales, biológicas, comportamentales, familiares y ambientales de la salud, desarrollo de implementación de estrategias intersectoriales y la evaluación e implementación de ofertas de servicios para la atención, ¿no? Considerando que se ha venido avanzando con un tema de salud mental de mayor alcance, no solamente de tratamiento de atención, sino de detección temprana a través de los centros de salud, atención primarias que se han ido elaborando, creando en el país. El punto 11, tuberculosis, una enfermedad ya todo conocida por nosotros, que tiene y todavía persiste en muchas regiones, sobre todo focalizado en Lima, Callao e Ica. Hay una serie de factores que ustedes ven que están siempre a la orden del día para las prioridades en cuanto a la detección y diagnóstico precoz. Tienen una serie de datos que pueden leer, otro basado en la prevención y tratamiento de la TB latente, y otro en la atención integral, ¿no? Que es cómo ofertar el servicio, cómo retomar nuevamente que estos pacientes que están con tratamiento no salgan del programa, sigan con los programas, se crea adherencia y así evitar la XDR, MDR que está ocurriendo, y también ver estos esquemas, cómo van funcionando, cómo es el tema de la percepción del paciente que tiene TB y los medios de soporte social que necesitan para recuperarse, continuar, insertarse en el mercado laboral y así no tener problemas de discriminación o estigmatización que hasta la fecha existen en el país. Ahora, por otro lado, también en salud, que es la seguridad social, también prioridades de investigación 2020-22, que han sido aprobadas con resolución ejecutiva de la gerencia, y estos tenemos sobre todo, también hacen un análisis de por qué investigar, que ya hemos comentado, pues lo pueden ver ahí, sobre todo para crear evidencias. Existe un área que se llama IEXI, que son así similar al UNAGES del INS, que son los que generan evidencias técnicas en salud para tomar decisiones de sus programas que tienen que hacer, solucionar problemas y mejorar el nivel de salud. Esta resolución 150 de IEXI de salud es la que da las prioridades de investigación orientadas a enfermedades, pero también tienen otras prioridades de investigación orientadas a sistemas de salud e intervenciones sanitarias. Entonces hay dos campos muy claros en la salud. En cuanto a las enfermedades, tenemos por ejemplo cáncer, que también tenemos como INS, pero acá está más que todo específicamente tamizaje de cáncer, intervenciones para mejorar el tamizaje de cáncer, que están basadas en la sensibilidad y especificidad de las pruebas diagnósticas, la referencia y contrarreferencia de pacientes oncológicos, ¿no? Se ha visto muchas veces que los pacientes que se encuentran tempranamente por falta de referencia, cuando se vuelven a captar, ya están en fases terminales. Entonces tienen un sistema rápido, oportuno, que detecte tempranamente y se tomen las medidas correctivas. Cáncer de tubo digestivo, estómago y colon, que son importantes, sobre todo en la casuística que tiene la seguridad social, y que es importante hacer un seguimiento permanente, y barreras para el acceso a medicamentos oncológicos de alto costo. Uno de los temas principales es los altos costos de los medicamentos, por lo cual los pacientes no siguen los tratamientos y finalmente no conlleva a una muerte. El otro tema es salud mental, como tema número 2, también tenemos dentro del INS. Acá está enfocado sobre todo en farmacodependencia, en la medicación de la magnitud y distribución de la farmacodependencia, la comprensión de estas causas, ¿no? Su determinante, ¿por qué la farmacodependencia? ¿Qué está pasando? La violencia familiar y la depresión e intento de suicidio, que se han venido incrementando estas cifras en forma muy pequeña, pero de forma constante, y que tiene que ver sobre todo con la capacidad de resiliencia de las personas ante problemas extremos. Y esto es importante, que viene desde el tema de la construcción en el hogar y los valores y formas que estas van adquiriendo, sobre todo cuando no pueden afrontar un problema.
También tenemos dentro las enfermedades cardiovasculares y dislipidemias, y acá están más que todo las intervenciones para optimizar el manejo de factores de riesgo, es decir, detectar tempranamente estos factores, o sea, que es un trastorno metabólico, y a través de ellos identificarlos y hacer un programa para evitar que lleguen a una secuela o una complicación de estos. La gestión de datos de enfermedades cardiovasculares y lipidemias, ¿no es cierto?, para tener mejor identificación de datos y poder hacer estrategias de intervención. Y el otro es la herencia al tratamiento de enfermedades cardiovasculares y lipidemias. A pesar de que saben que tienen la enfermedad, los pacientes no aceptan la enfermedad, por lo tanto, al no aceptar la enfermedad, no siguen los tratamientos adecuados, no tienen hábitos saludables y al final solo reaccionan cuando tienen una secuela como una ACV o en caso de otras enfermedades, secuelas más graves que recién lo hace reflexionar, pero ya es muy tarde. El cuarto tema 4 es la salud materna perineonatal. Sobre todo acá están trabajando con el número de altas tasas cesáreas, es decir, que existe un porcentaje que es más o menos 15% que darse cesárea, sin embargo, pares que hacen 50, 60, y esto implica cualquier herida que se haga para cualquier procedimiento es un riesgo de infección, ¿no es cierto?, de infección asociada a la atención en salud, por lo cual es un riesgo, y lo que hay que ver si realmente amerita o no los factores, características, criterios del equipo que ha decidido la cesárea. El otro son los embarazos en extremos de la vía reproductiva, que se está viendo ahora más frecuentemente. Las mujeres postergan su embarazo a periodos extremos y con esto conlleva también a problemas desde la gestación y en la concepción, parto y posparto a estas personas que tienen complicaciones. Está el tema de diabetes mellitus, específicamente como un problema, sobre todo diagnóstico oportuno para diabetes y sus complicaciones. Esto es básico. Diagnosticar tempranamente realmente va a poder mejorar mucho la capacidad de la persona que tiene este trastorno metabólico y la prevención, ¿no? O sea, trabajar más en el tema de prevención y diagnóstico temprano que en el tratamiento ya de final de mantenimiento, que implican pacientes con problemas con ceguera por catarata, insuficiencia renal crónica con diálisis o pies diabéticos, amputaciones que son, uno, costosos, que la calidad del paciente es mucho más complicada y finalmente es un desenlace fatal. El punto 6, malnutrición, es anemia en gestantes niños de 6 a 36 meses y exceso de peso infantil, ¿no? Sobrepeso y obesidad, como un problema ya de nuestra transición demográfica, con lo cual estos problemas ya comienzan desde la infancia y luego se va incrementando y ya llegamos a la fase joven y adulto con un riesgo súper alto para problemas de la epidemia o enfermedades no transmisibles. El punto 7, igual que el MINSA, también tiene el tema de tuberculosis. Acá está más enfocado en la implementación de pruebas moleculares para diagnóstico temprano, ¿no es cierto? Y sensible, es decir, todo paciente debe ser diagnosticado tempranamente y también tener un diagnóstico molecular para ver sensibilidad a medicamentos. Y el otro tema es tuberculosis de personal de salud en establecimiento de salud. ¿Cuántas las personas pueden tener una TB de un establecimiento de salud que puede ser no solamente contagioso en el establecimiento, puede estar bien fuera, pero esto como es una población cerrada, se transmite rápidamente a las personas y ha habido eventos en salud. En cuanto a los temas ya a sistemas de salud, eSalud ha propuesto algunos temas como la organización y eficacia de los servicios de emergencia por una atención oportuna. Justamente eso se ha visto ahora en el tema de emergencia y urgencia, ¿no? Han ido cambiando un poco el tema de triaje, el tema de sus estrategias con sus puestos cercanos para hacer mejor tamizaje y poder un poco organizar para evitar el congestionamiento y filas en las emergencias y las urgencias que algunas no ameritan. El tema 2, brechas y renovación de recursos humanos. Hay brechas generacionales, se ha visto ahora con la pandemia, justamente las personas con riesgo y más adultas han estado en sus casas y se ha visto un cambio bastante complicado de los recursos humanos, que los que se han ido son los que tienen mayor experiencia, mayores capacidades por el tiempo que conocen el servicio, y eso ha sido un desfase. Entonces hay que estar buscando ahora cambios generacionales y capacitaciones para tener equipos de respuesta competentes. Evaluación de modelo de gestión asistencial en las redes, que es otro tema de trabajar en red con el tema de territorialidad.
Y 4, implementación de los cuidados paliativos, que también son importantes. Y para finalizar, tenemos también las prioridades de investigación de la Universidad Ricardo Palma, con documento Secretaría General, oficio 711, se da a conocer el acuerdo del Consejo Universitario sobre las líneas que tenemos en la institución. El Instituto de Investigaciones Biomédicas, el INICIT, fue que dio estas pautas, sobre todo en la evaluación de lo que podemos investigar en la universidad. Y tenemos, si bien cierto, las primeras 10 que son parte de las estrategias de las prioridades nacionales que lo pone el MINSA y el INESE. La Universidad Ricardo Palma pone otras 5 más, otras 6 más, que son importantes en el marco de nuevos conceptos, sobre todo, y tecnologías que se están utilizando en medicina. Una de ellas tiene que ver con la medicina de estilo de vida, por ejemplo, medicina preventiva y salud pública, ¿no? Cómo el estilo de vida puede cambiar estos temas metabólicos, problemas no transmisibles, y puede identificar patrones de consumo diferentes en la población peruana. Es importante que se comience ese estilo de vida, sea una tendencia que está fundamentada suficientemente con bastante información científica, y que podemos comenzar a generar este tipo de comunicaciones, estrategias que podrían conllevar a que la población cambie estos estilos y tenga una mejor perspectiva de vida, es decir, llegar a una etapa adulta, adulto mayor, con una vida con calidad. El otro es la educación médica y en salud en las TIC. La tecnología y la educación están mancomunadas en muchos cambios tecnológicos. Hemos podido soportar la pandemia y estar en casa a través de la comunicación. Y los cursos han continuado, han seguido, hemos tenido que aprender a usar las herramientas virtuales, a generar adherencia con ellas, y sobre todo en estas fases que son a veces complicadas en el uso, hemos ido aprendiendo cómo poder comunicarnos mejor. Es importante ver el impacto que tienen en la medicina el uso de las TIC, por ejemplo, educación médica. El otro tema también no visibilizado muy fácilmente es economía de la salud, ¿no? ¿Cuántos son los costos directos o indirectos que se tienen que hacer ante una enfermedad, una pandemia, un proceso? Es un tema interesante porque permite con eso identificar con métodos econométricos estas características que debemos visibilizar y que podrían también ser una parte de priorizar qué actividades vamos a realizar. La medicina regenerativa es un tema también súper importante ahora en la tecnología. La universidad tiene varios docentes que son expertos en estos temas, han hecho investigaciones. Uno y el doctor Iván Hernández están trabajando con varias técnicas en tejidos. Es súper importante porque esto podría ser un cambio trascendental, por ejemplo, en pacientes altamente quemados, ¿no? O de gran extensión, que podrían generar un cambio notable cuando se tenga este nuevo procedimiento, por ejemplo. Entonces, esto es importante como línea porque la universidad lo está trabajando y tiene docentes especializados en estos temas. Clínicas médicas y quirúrgicas también es un área grande, interesante, que no se trabaja mucho, no está como prioridad, pero es importante para tomar decisiones. Y finalmente, la línea de salud individual, familiar y comunal, que tiene que ver un poco con el modelo de atención integral, ¿no? Un poco más ampliar este proceso desde la perspectiva de la determinante de la salud, el tema de la función que cumple el hogar y la comunidad, y también los procesos políticos en temas de estos determinantes que van a generar cambios en la comunidad, y cómo con la capacidad de resiliencia que puedan tener, pueden mejorar, tener una sostenibilidad más adecuada y así lograr no tener complicaciones. Entonces, como han visto en esta presentación del día de hoy, hay varias líneas de acción que tenemos, hay prioridades, depende del punto de vista. CONCITET es un poco más amplio, tiene sectores. El MINSA, que es el ente rector, a través del INESE, tiene sus prioridades. En salud, como otro órgano adscrito al Ministerio de Trabajo, tiene prioridades que son parecidas, pero son más enfocadas. Y la Universidad Ricardo Palma tiene esas 5 nuevas que ha colocado, que le da una amplitud más en el marco tecnológico, de nuevas tecnologías y el impacto en la educación, por ejemplo, que no se ven en las otras. Probablemente a partir de este año comiencen nuevamente a hacer las prioridades 2023-2027, y ya se incluyan muchas de estas y se homogenicen estos procesos en las líneas de investigación que marque el norte de la investigación en el Perú.
por lo cual nuestra investigación tiene que estar enmarcada en estos procesos, donde investigamos nuestro problema de investigación y en cuál línea tendríamos que investigar. Muy bien, sería todo por el día de hoy. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Manuel Loaiza. Muy importante la clase que ha hecho ahora. Considero que es una de las más importantes, ya que a la hora de que nosotros realicemos nuestros proyectos de investigación, pues tienen que estar vinculados tanto a las líneas del INS como a las líneas de la URP, para que pues estos proyectos tengan el impacto que nosotros buscamos y que pueda traducirse en publicaciones científicas y que no quede pues un proyecto o una tesis realizada, como dice el doctor Johnny, dentro del cajón, dentro de una gaveta, pudiendo hacerse público mediante conocimiento científico basado en evidencia, mediante publicación. Doctores, por encargo del doctor Johnny de la Cruz, en el chat les he puesto una encuesta. Por favor, llénenla, es importante para realizar un estudio de medicina avanzado en evidencia. Se les solicita que por favor la puedan llenar. Y para terminar, los que tienen práctica conmigo el día de hoy, vamos a empezar a las 5:20, son las 5:12. Muchísimas gracias, doctor Loaiza, muchísimas gracias a todos los participantes que nos acompañan el día de hoy, a Erickson Gutiérrez, John Longa, a David Laván, a Marco Savera y a todos los estudiantes que están pues en este curso de taller de elaboración de tesis. Muchísimas gracias, doctores, que tengan muy buenas tardes. Gracias, doctor Iván. Muchas gracias a todos. Gracias, doctores. Gracias, doctor Iván. Hasta luego. Hay que culminar la grabación, doctor Loaiza. Gracias, Iván. Nos vemos. Vamos Hasta a luego, terminar. Tony. Cuídense. Buenas tardes con todos.